Muy buenos días, queridos hermanos y amigos de Chile y también del extranjero, que se unen a través de este medio virtual para rendir un culto de alabanza, de gratitud al Dios verdadero, nuestro Padre Dios que está presente en todos y por todos y para todos. Él nos habla a través de su palabra, que es viva y eficaz y verdadera. Y en esta oportunidad, al congregarnos en su santo nombre para rendir este culto en espíritu y en verdad, lo hacemos con las palabras del Evangelio de San Juan, el capítulo 8 y los versos que van del 31 al 38, que dice así: Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: Linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El Hijo sí, queda para siempre. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Palabra de Dios, bendita en cada uno de nosotros. Amén. Si mi fe ha de caer, Él me sostendrá. En la tentación yo sé, Él me sostendrá. No podría estar de pie en la oscuridad, pues mi amor muy frágil es, Él me sostendrá. Él me sostendrá, Él me sostendrá, pues me ama el Salvador. Él me sostendrá. Él se goza en quien salvó. Él me sostendrá. Ante el precioso soy, Él me sostendrá. Sus promesas fieles son, mi alma guardará. Alto precio Él pagó, Él me sostendrá.
Señor, Él me sostendrá. Él sufrió por mí, murió, Él me sostendrá. La justicia Él cumplió, Él me sostendrá. Vida eterna tengo en Él, ni Él me sostendrá hasta que le pueda ver. Él me sostendrá. Él me sostendrá, Él me sostendrá, pues me ama el Salvador. Él me sostendrá, Él me sostendrá, Él me sostendrá, pues me ama el Salvador, Él me sostendrá. Muy buenos días. Que el Señor con su gracia nos bendiga a todos en realidad, porque este es domingo, el día que el Señor aparta para que nosotros vengamos ante su presencia para darle gracias por su misericordia. Por lo tanto, le invito a que en este instante recordemos todo lo que el Señor ha hecho. A pesar de luchas, dificultades, y pese a todo esto, nuestro corazón se mantiene contento delante de Dios por la redención, la salvación y el perdón de pecado que tenemos. Acalme su corazón ahora. Y ponga esto como propósito de gastar este tiempo para adorar al Señor junto con nosotros. Nosotros nos reunimos desde nuestras casas en esta mañana para exaltar, alabar al Señor y aprender también de su palabra. Por esto, muy buenos días, muy bienvenido a esta instancia de adoración comunitaria. En el nombre de Jesús, la bendición del Señor sea con todos vosotros. Porque para siempre tu misericordia es. Cada mañana al despertar, sé que en ti puedo confiar. Me sostienes por tu gran fidelidad. Porque tú eres bueno. Porque tu justicia eterna es, en ella yo me deleitaré, en tu verdad caminaré, por tus sendas de justicia, guíame. Porque tú eres bueno, porque para siempre tu misericordia es. Cada mañana al despertar, sé que en ti puedo confiar. Me sostienes por tu gran fidelidad. Y cada mañana al despertar, sé que en ti puedo confiar. Me sostienes por tu gran fidelidad. Que el Señor les bendiga, hermanos.
La palabra del Señor dice así en el Salmo capítulo 51, verso 3. Porque yo reconozco mis rebeliones, y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado, y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra. Que el Señor bendiga su santa palabra. Oremos. Señor, Dios Todopoderoso, Dios mío, Señor mío, alabamos y bendecimos tu nombre, Señor. Reconocemos, Padre Celestial, que tú, Señor, has tenido misericordia con nosotros, Señor, y hasta el momento, Señor, nos has mantenido, Señor, nos has bendecido, Señor. Oh, bendito Dios y Padre, y nosotros, Señor, criaturas tuyas, hijos tuyos, Padre Celestial, con nuestras imperfecciones, Padre Celestial, es que venimos a confesar, Padre Celestial, la maldad de nuestro pecado. Hemos venido a confesar que no hemos hecho, Padre Celestial, no hemos cumplido con tus mandamientos, Señor. Y que hemos hecho mal al prójimo, Padre Celestial. Y que hemos faltado también, Señor, a hacer el bien, Señor. Oh, Dios mío, Señor mío. Confesamos, Señor, con el corazón arrepentido, Señor, desde lo profundo de nuestro corazón, Señor. Bendito Padre, confesamos nuestra maldad, Señor, y te pedimos perdón, Señor. Pedimos perdón en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, tu único Hijo, nuestro único Señor y Salvador personal. Amén. Hermanos, vamos a alabar al Señor con esta canción que es conocida de la mayoría de los hermanos. Señor, suplicamos tu favor. Señor, suplicamos tu favor, manda un avivamiento que haga sentir tu presencia aquí. Señor, no te tardes en venir, avivar el corazón, concédenos con denuedo y poder, testigos de Cristo ser. Concédenos con denuedo y poder, testigos de Cristo ser. Señor, suplicamos tu favor, manda un avivamiento que muestre el poder de la resurrección. Señor, ven, visita tu Israel, los que son de tu grey. Concédenos con denuedo y poder, testigos de Cristo ser. Concédenos con denuedo y poder, testigos de Cristo ser. Señor, suplicamos tu favor, manda un avivamiento que haga brillar a tu iglesia otra vez. Señor, purifica nuestro ser de toda vanidad. Concédenos con denuedo y poder, testigos de Cristo ser. Concédenos con denuedo y poder, testigos de
Hola niños, hola niñas, ¿cómo están? Hola Margarita, ¿cómo te va? Buenos días, espero que hayan tenido una muy bonita semana. Bueno, como ya saben, el domingo pasado les llegó un regalito, que era este rollo, ¿lo recuerdan? Quiero que lo vayan a buscar porque hoy día y lo que viene, los domingos que quedan, vamos a trabajar con lo que aquí dice, las bienaventuranzas. A ver, esperen que Margarita me dice algo. ¡Ah! Margarita me dice que algunos los tienen pegado en su pieza. No se preocupen, no lo despeguen. Vamos a hacer que aparezca en la pantalla. ¡Chan! Y aquí lo tenemos para recordarnos como un apoyo de memoria. Bueno, como yo les explicaba, vamos a comenzar a hablar sobre las bienaventuranzas. A ver, Margarita, ¿me está susurrando algo? Margarita no sabe lo que son las bienaventuranzas, se lo vamos a explicar ya. Las bienaventuranzas son palabras de alegría, son palabras de dicha, palabras de felicidad que buscan entrar en nuestro corazón y enseñarnos acerca de esto. ¿Y saben cómo surgieron? Se los voy a explicar. Cuando Jesús estaba en la tierra, Él subió hasta un monte, como este. Aquí podemos ver a Jesús que subió hasta el monte para enseñar a todas las personas que estaban ahí sobre la felicidad. Pero no cualquier felicidad. Él les enseñó sobre una felicidad especial, una felicidad que proviene del alma, proviene del espíritu y es una felicidad que nos da Dios. Y a esto se le llama el famoso Sermón del Monte, que yo me imagino que ustedes han escuchado hablar de los papás. Es una felicidad para aquellos que aman al Señor, que Él nos quiere transmitir con estas enseñanzas especiales que vienen en este póster que nosotros les compartimos. Piensen ustedes en algo que a ustedes los haga felices. Puede ser tal vez un juguete nuevo, algunos pensarán, o compartir tiempo con la familia, con los amigos, ir a un cumpleaños, una fiesta. Pero Jesús, cuando nos enseña la bienaventuranza, no nos está hablando de este tipo de felicidad, sino de una felicidad más profunda, una felicidad espiritual que solo proviene de Dios y que nos va a mantener con esperanza en los momentos tristes, cuando estemos en alguna dificultad o cuando tengamos temor. Y la idea es que aprendamos todas las bienaventuranzas que están en ese póster que ustedes tienen en su casa, porque esas son palabras que nos van a dar aliento y van a mantener nuestro corazón ardiente y feliz, aún en momentos de dificultad. También nos habla del reino de Dios. Entonces, con Chinita Margarita nos vamos a quedar preparando la bienaventuranza que vamos a revisar el próximo domingo, que es la número 1, que dice: felices los que tienen alma de pobres, porque a ellos pertenece el reino de Dios. Nos quedamos trabajando en ello en nuestro próximo video y con ello nos despedimos pidiéndole que por favor se aprendan lo que dice su póster. Y esperamos que tengan una linda semana y con esto nos despedimos. ¡Chao! ¡Chao niños! ¡Chao niñas! Despídete Margarita. ¡Chao, chao! Hermanos, los saludo en el nombre del Señor. Vamos a leer Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, desde el versículo 13 al 17. La palabra de nuestro Señor dice así: escogidos para la salvación. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Y el mismo Jesucristo, Señor nuestro y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. Que el Señor bendiga esta santa y divina palabra. Amén.
Muy buenos días, queridos hermanos, hermanas de la Iglesia Presbiteriana San Marcos en Copiapó y a todos los hermanos que desde lejos, de cerca nos escuchan. La gracia del Señor sea con vosotros, queridos hermanos y queridos amigos de manera general. En esta mañana de domingo nosotros nos juntamos desde nuestras casas para exaltar, para glorificar, alabar a nuestro Dios. El Señor ha sido bueno con nosotros, hemos tenido gracia y misericordia de Dios, el Señor nos ha cuidado. Aunque eventualmente vemos problemas, dificultades, y el Señor incluso nos ha dado el privilegio de poder ayudar personas en este tiempo. Entonces, hablando de esto, nosotros hemos escuchado ya la palabra del Señor leída, entonces vamos a meditar en esta palabra de Dios que es leída, palabra que transforma, palabra inspirada por el Señor. Segunda Tesalonicenses, en el capítulo 2, del versículo 13 al 17, habla de la verdad del Evangelio de Cristo. Y solo de esta verdad. Por lo tanto, pusimos como título en nuestra meditación de esta mañana, solo la verdad, o solamente la verdad. Y el apóstol Pablo, lo que él hace es tentar mantener equilibrado su vida y su ministerio, tanto uno cuanto el otro, en la palabra y en la verdad del Evangelio de Cristo. También él trata de que la vida práctica del cristiano sea eficaz, eliminando las mentiras de Satanás con la verdad de Dios siendo aplicada en la vida de cada uno de los cristianos. Y es importante que también el apóstol Pablo está aquí en este texto motivando a los cristianos a vivir una vida de gratitud y oración al Señor. Y en estos tiempos que vivimos hoy, cada vez hay más necesidad de personas con ministerios equilibrados, que enseñan el Evangelio de Cristo de manera plena y completa, y que tengan un estilo de vida coherente con el mensaje que predican. Esta expresión que mencioné, evangelio completo, tiene que ver con la realidad de las malas noticias y de las buenas noticias. Las malas noticias son aquella entrada del pecado en el mundo y la consecuencia de esta entrada del pecado en el mundo, que es la condenación eterna del ser humano, que quedó sujeto y apartado de Dios, sujeto a su propio pecado y apartado de Dios, y definitivamente condenado a una eternidad sin Dios. Definitivamente condenado a una eternidad sin Dios. Sin embargo, nosotros también encontramos acá en este texto algunas motivaciones. Y si nosotros hablamos de malas noticias, obviamente tenemos que hablar de las buenas noticias. Entonces el Evangelio completo tiene que ver con esto, de saber las malas noticias, pero también esperar y confiar en estas buenas noticias, que son la realidad de que Cristo en la cruz, aquel Mesías prometido por Dios allá en Génesis, vino. Y esta promesa de Dios se cumple, y el Señor Jesús es el Redentor, el Salvador. Y esta salvación de Dios es aplicada por medio de la verdad de su palabra en la vida del pecador, y él se arrepiente para la gloria de Cristo y para edificación de su vida. Esta acción de arrepentirse y rendirse al Señor, ella es realizada en la vida del ser humano por el mismo Espíritu Santo. En nuestros días podemos decir que nunca hubo tantos predicadores, nunca hubo tanta gente predicando en las redes sociales y de manera general cada día aparecen en el mundo virtual más predicadores. El gran problema, infelizmente, es que grande parte de estos predicadores están tan preocupados con la realidad futura de la iglesia que han olvidado la realidad presente de la iglesia. Este ya es un problema. El otro problema es que el Evangelio también no está siendo anunciado de manera completa, porque hay personas que están predicando solo de la gracia de Dios, que Dios es bondadoso, que Dios es misericordioso, que Dios es solo bendición. Olvidan de anunciar la justicia y el juicio de Dios. Por otro lado, hay personas que también están hablando de puras tradiciones humanas y no de la verdad de Dios. Y con todas estas preocupaciones, lo que debe aprender la iglesia en el presente está siendo dejado a un lado.
Por esto es importante que nosotros pensemos cómo nosotros podemos glorificar a Dios pensando en la realidad futura de la Iglesia de Cristo, pero también ahora trabajando y haciendo aquello que la Iglesia debe hacer en el presente. Entonces, el verdadero discípulo de Cristo no permite que el estudio de la realidad o de la iglesia en el futuro le impida de trabajar en el presente con las necesidades del presente de una iglesia que necesita vivir y ser edificada ahora en el presente, ayudando personas, anunciando el Evangelio de Cristo, edificando vidas y edificando familias. Esta labor de la iglesia, juntamente con aquella responsabilidad que todos tenemos de anunciar las buenas noticias para eliminar la idea de las malas noticias en la vida de las personas, con la gracia del Señor. El énfasis del apóstol Pablo aquí en el texto que leímos es un contraste. Un contraste entre la verdad de la palabra de Dios con la gran mentira de Satanás. Y el apóstol habla bastante de este contraste. Y todo cristiano posee en este texto que leemos 3 responsabilidades de cómo enfrentar y de cómo lidiar con esta verdad de Dios o verdad del Evangelio de Cristo. Y Pablo entonces comienza en los versículos 13 y 14, nos habla de que todos nosotros tenemos que creer en esta verdad del Evangelio de Cristo. El versículo 13 lo menciona, el versículo 14 lo menciona. Entonces es importante que nosotros podamos destacar para nosotros las lecciones importantes de este texto. Luego, nosotros vamos a entender que en estos pocos versículos el apóstol Pablo está diciendo que nosotros debemos creer en la verdad de Dios, guardar la verdad de Dios y practicar la verdad de Dios. Entonces, trataremos particularmente de cada uno de estos temas basado en este texto bíblico. Es común que el apóstol Pablo manifieste gratitud a Dios en sus cartas. Él manifiesta gratitud a Dios, él manifiesta su gratitud por la acción de la iglesia y la reacción de la iglesia al mensaje del Evangelio. Pero en esta carta a los tesalonicenses parece que Pablo da mayor énfasis en esta gratitud. Esto nosotros lo vemos en 1 Tesalonicenses 1, versículo 2, 2, 13, 3, 9 y por ahí otros versículos bíblicos de la carta a los tesalonicenses que Pablo manifiesta esta gratitud. Literalmente en el versículo 13 habla de la fe por el Espíritu en la verdad de la palabra de Dios. En la verdad de Dios. Y Pablo agradece a forma o la forma como los tesalonicenses reaccionaron a este mensaje de la palabra de Dios y cómo ellos pudieron aplicar en sus vidas la verdad de Dios. Y luego él hace mención de las etapas y experiencias de salvación a los hermanos tesalonicenses. Solo en los versículos 13 y 14 Pablo afirma que Dios los amó, que Dios probó su amor en la cruz, que Dios los eligió, que Dios los apartó y que Dios los llamó. Solo en el versículo 13 y 14 Pablo destaca estas realidades. Por lo tanto, siguiendo este orden de que Dios los eligió, el versículo 13 nos enseña eso. No es solo el amor de Dios que Pablo menciona. No es solo el amor de Dios, porque Dios amó al mundo entero y sin embargo no todos son salvados en Cristo. El amor de Dios se revela en la gracia y en la misericordia de Dios. En su gracia, Dios nos otorga a nosotros lo que no merecemos. Y en su misericordia, Dios deja de darnos a nosotros lo que realmente merecemos. Pues fue entonces que Él tomó el castigo que merecemos nosotros y lo puso en la persona de Cristo en la cruz. La explicación que tenemos de la elección de Dios hace mención a que Dios por su propia misericordia entregó a personas pecadoras gracia, misericordia y bondad. Encontramos en 1 Tesalonicenses 1:4 y en Efesios 1:4 y 1 Pedro 1:2 esta realidad de que Dios puso en Cristo y que la explicación que tenemos de la elección de Dios que Él hace con las personas es de su puro afecto y voluntad.
Es importante que cuando Dios elige, Él elige porque Él quiere. Y el texto del versículo 13 dice que es por la fe y por medio del Espíritu Santo también. Pero aparte que Dios nos eligió a nosotros, también dice el texto que el Dios nos amó de tal manera. La segunda cosa es que Dios prueba su amor en la cruz. En la cruz fue que Cristo murió por los pecados, segundo Romanos 5:8. Y otros textos bíblicos. Luego de que Dios nos ama, Dios nos prueba su amor. Es lo que Pablo está diciendo a los hermanos tesalonicenses, que Dios los amó a ellos, que Dios los eligió a ellos en el versículo 13. Y hablando de elección, dijimos que no es solo el amor de Dios, es también la justicia de Dios. Y en tercer lugar, aquí dentro de este mismo punto, es que Dios los apartó. Pablo estaba diciendo a los tesalonicenses que Dios los había apartado para su gracia en el versículo 13. El término santificar aquí en el versículo significa separar, apartar para. Existe una santificación progresiva que nos hace cada día más parecidos a Cristo. 1 Tesalonicenses 5, 23. Pero la santificación a la que el apóstolo se refiere en el texto es la acción del Espíritu Santo de llevar al incrédulo a la fe en Cristo. Llevar la persona incrédula a la fe en Cristo. El texto bíblico afirma, elegido segundo la presciencia de Dios Padre, en santificación por el Espíritu Santo. También lo vemos esto en 1 Pedro 1, 2. Es tarea del Espíritu Santo convencer al pecador de su propia culpa. Juan 16, del 7 al 11. Los que ya son de Cristo pueden recordar de cómo el Espíritu Santo los condujo a la fe en el Señor Jesús. Ciertamente usted que ya conoce al Señor, que ya tiene su corazón en las manos del Señor, va a recordar de cómo fue aquel tiempo cuando Dios, por medio del Espíritu Santo, le convenció a usted de que usted necesitaba de Cristo. Lo que Pablo está haciendo es diciendo a los hermanos de Tesalónica que Dios los había elegido y que Dios, aparte de que los había amado, había probado su amor, Dios también los había apartado. Y es importante destacar esta realidad. El versículo 13, aquí hablando de santificar, como recién mencionamos. Y es interesante que el texto bíblico afirma elegido segundo esta presciencia, porque luego que elegido segundo esta presciencia, Él nos llama eficazmente. Dios había llamado a los hermanos tesalonicenses, lo que está afirmando Pablo en el versículo 14. Dios no solo determina el fin, sino que Él determina los medios para que el pecador alcance la salvación. En este caso, es la fe en la verdad de Dios. Por eso, los que afirman que hoy no hay necesidad de orar, de dar testimonio, de leer la palabra de Dios, de enviar misioneros a predicar a Cristo, pues Dios, como ya tiene todos elegidos, no hay necesidad de hacer esto. Estas son personas que no han comprendido la gracia de Dios, que no han comprendido la redención en Cristo. Porque es por medio de esta verdad de Dios, de esta palabra de Dios, del Evangelio de Dios predicado, que aquellos que fueron elegidos por la gracia de Dios alcanzarán misericordia. Y fue el mismo Señor que envió Pablo y Timoteo a los hermanos tesalonicenses, a las personas de Tesalónica, para pastorear esta iglesia, para cuidar de esta iglesia, para iniciar incluso esta iglesia. Fue por medio de estas personas, Pablo, Timoteo y otros, que Dios manda gracia, que Dios envía gracia a esta ciudad y ahí surge una iglesia. Y es tan interesante que Pablo pone a algunos amigos y discípulos suyos para cuidar de esta iglesia en Tesalónica, y el mismo testimonio de Timoteo a Pablo hace con que Pablo sea fortalecido en su fe, de ver la transformación que la verdad de Dios había causado en la vida de los tesalonicenses. Muy importante destacar que esta invitación de la palabra de Dios al arrepentimiento es para rendirse el amor de Dios. Considerando esto, que Dios había amado a los hermanos de Tesalónica, que Dios había probado su amor
por ellos en la cruz, que Dios los había elegido para la salvación, que Dios los había apartado para pertenecer al Señor y que Dios los había llamado para esta realidad, nosotros podemos fácilmente decir que entendiendo estos principios podemos creer en la verdad del Evangelio. Luego, en el versículo 15 que leímos nosotros, Él nos enseña a guardar la verdad de Dios. Si bien es cierto que debemos creer en esta verdad de Dios, el versículo 15 dice que debemos guardar esta verdad. En este mismo capítulo 2, versículo 3, Pablo menciona la rebeldía futura, cuando él afirma que vendrá la apostasía liderada por el mismo anticristo. Está hablando de una realidad futura. Apostasía es un período de negación de la fe como nunca visto antes. Apostatar, negar de la fe, va a venir un tiempo que las personas generalmente van a negar fe. Y en este caso es mucho más que ser simplesmente oponerse a Cristo, el anticristo. Porque nosotros entendemos que el anticristo es todo aquel que se opone a Cristo. Pero acá en el texto que nosotros leímos, que escuchamos la lectura, el anticristo es mucho más que esto, de que aquellos que se oponen a Cristo. Si por un lado la apostasía es la negación de la fe y nosotros vamos a llegar a esta instancia, un tiempo en que, como nunca visto, las personas estarán negando la fe. También va a llegar este tiempo de la acción del anticristo, que es una persona que, guiada por el mismo Satanás, actuará en contra de la iglesia de Cristo. También en una escala nunca visto todavía, nunca vista. Pero al mismo tiempo, Pablo también orienta sobre el peligro del presente y recuerda que la iglesia debe guardar la verdad de Dios y nunca apartarse de ella. No solo Pablo, sino todo el Nuevo Testamento advierte sobre este peligro. 1 Juan 2, 18 al 24, también capítulo 4, versículo 1 a 3, 2 de Pedro y otros versículos. Timoteo, capítulo 4, 2 Timoteo, capítulo 3, también habla de guardar esta verdad de la palabra de Dios. Dios opera en este mundo por medio de la verdad de su palabra. Lo importante destacar acá es que nosotros entendemos por este texto que Satanás siempre se opone a esta verdad, tratando de poner mentiras en lugar de esta verdad de Dios. Satanás hace esto porque él sabe que la humanidad tiene una tendencia natural a creer en la verdad, en la mentira, y rechazar la verdad. Satanás sabe que las personas tienen esta tendencia natural de creer en la mentira y rechazar la verdad. Entonces, como sabe esto, Satanás utiliza a las personas. Y este es un trabajo que Satanás hace de forma muy eficaz y pasmen. Es importante destacar que en los lugares en donde esto más acontece son en las instituciones y principalmente las instituciones religiosas, como iglesias, colegios, ONGs y todas estas cosas, fundaciones, porque grande parte de iglesias, escuelas, fundaciones, ONGs, son instituciones que no guardan la verdadera piedad. Y por esto rechazan las doctrinas básicas del cristianismo. Así, son instituciones que no creen en la verdad de Dios. Y estas instituciones tienen la forma de piedad, pero nunca han experimentado el poder de la verdad salvadora de Dios. Al utilizar acá en este texto, en este versículo 15, la palabra doctrina, Pablo no se está refiriendo a las costumbres humanas. Pablo no se está refiriendo a las tradiciones humanas. Pablo se está refiriendo a aquello que ellos, apóstoles, habían aprendido del Señor y que habían enseñado y que ahora esta iglesia estaba recibiendo y que esto posteriormente fue escrito y habiendo sido escrito fue llamado como nosotros lo conocemos hoy día como Sagradas Escrituras.
Esta es la verdad de Dios. Esta es la verdad del Evangelio de Cristo a que Pablo se está refiriendo, que los hermanos de Tesalónica debieran creer en esta verdad y debieran guardar esta verdad. Entonces, él se está refiriendo al verdadero fundamento bíblico dado por los apóstoles. Y recordemos que el mismo Señor Jesús rechazó tradiciones en medio de los judíos, impartiendo gracia de Dios, misericordia de Dios y obviamente la misma palabra de Dios para salvación. Esta verdad del Evangelio fue anunciada por Cristo a los apóstoles, de los apóstoles a los hermanos del primer siglo y luego escrita, como ya mencioné, después es lo que tenemos hoy día como Sagradas Escrituras. Podríamos citar varios textos bíblicos. Esta verdad de Dios no fue inventada por hombres, sino que fue transmitida de parte de Dios para el hombre. Luego, esto pasa a todas las generaciones hasta nuestros días. Y Pablo destaca claramente la responsabilidad del cristiano guardar la verdad, permanecer en la verdad, guardando las doctrinas de la palabra de Dios aprendida desde los apóstoles. Vemos esto en el versículo 15. El permanecer firmes significa no apartarse del Evangelio de ninguna manera. Pero bien, si nosotros vemos en el texto bíblico acá que nosotros debemos creer en esta verdad del Evangelio, porque es la verdad que transforma a la persona, es la verdad de la palabra de Dios que lleva a la persona a los pies de Cristo para arrepentirse de sus pecados y recibir gracia, las personas deben guardar esta verdad. Pero ¿cuál es la principal forma de guardar la verdad? De creer en ella y guardarla? La principal forma de hacer esto es practicar la verdad. Porque en los versículos 16 y 17 nosotros vamos a entender que Pablo está diciendo que nosotros debemos practicar la verdad. Ya creímos y ya guardamos, ahora tenemos que ponerla en práctica. No es suficiente con creer en la verdad, con guardar la verdad, hay que ponerla en práctica. Quien escucha la palabra de Dios y no le obedece, estará simplesmente engañándose a sí mismo. Estará solo engañándose a sí mismo. Santiago 1, 22 a 25 nos dice esto. Estos dos versículos, 16 y 17, presentan el deseo y la oración de Pablo por sus amigos de Tesalónica. El apóstol quería que la consolación de Dios alcanzara el corazón de sus lectores. Y esto sirve para toda la iglesia de Cristo y para nosotros hoy día que también somos iglesia de Cristo. Consolación y confirmación de fe. Estas dos expresiones, estas dos palabras que se destacan en la carta a los tesalonicenses. Pablo los había cuidado como un padre a sus hijos. 1 Tesalonicenses 2:11. Y en esta práctica de la verdad, Pablo envió a Timoteo para pastorear a los hermanos de Tesalónica. En 1 Tesalonicenses 3:2. Y el mismo Pablo, como ya dijimos, quando Timoteo vuelve com o informe, com o resultado de haver pastoreado aquela igreja com a palavra de Deus, com a verdade de Deus, Pablo é fortalecido em sua fé com os resultados que ele escuta deste trabalho. E Pablo orienta a los cristianos a andar de la maneira que agrada a Deus. 1 Tesalonicenses 4:1. E também orienta que os hermanos devem crescer en el amor al prójimo. También deben tener la intención de ayudar a los otros de la manera que agrada a Dios. También este mensaje de Pablo tenía la intención de calmar el miedo que estaban teniendo algunos hermanos en relación al porvenir, en relación al futuro. Entonces Pablo enseña aquí sobre la venida del Señor, sobre la venida de Cristo, para llevar a la iglesia que Él ganó con su propia sangre. Entonces Pablo enseña sobre esta venida, sobre el objetivo del Señor, y Él explica cómo sería y cómo será en realidad el día del Señor. Por ello, el objetivo de Pablo es que todos los cristianos sean firmados en su fe de tal forma que puedan ayudarse los unos a los otros a crecer delante de Dios. 1 Tesalonicenses 5:18.
E quando Pablo habla de la responsabilidade de firmar em la fé a los demás, esta é uma tarefa que Deus lhe entregou a Timoteo. Esta é uma tarefa que Deus lhe entregou a Pablo. É uma tarefa que Deus entregou a sua igreja de maneira geral. E é uma tarefa que a igreja de Cristo possui hoje. E em outras palavras, Pablo está afirmando que adentro da igreja de Cristo há uma necessidade apremiante. Há uma necessidade real que é de pessoas que puedan ajudar a outros a afirmar sua fé. E estas pessoas são chamadas de discipuladores ou discipuladoras. São pessoas que tomam a los novos conversos, as pessoas que vão se entregando ao amor de Deus e las ensinam, tal qual Pablo aqui está ensinando, tal qual Timoteo ensinou a los hermanos tesalonicenses. Há uma necessidade dentro da igreja de pessoas que ajudem a outros a firmar-se em sua fé, a confirmar sua fé. E estas pessoas são chamadas discipuladores. É muito importante que nós pensemos, quando Pablo habla de responsabilidade, habla de tarefas, de coisas que uno tem que fazer. Uma das melhores instâncias para este discipulado é o que nós chamamos hoje em dia de grupos pequenos ou estudos bíblicos em las casas. É aí onde nós vamos a descobrir pessoas que são chamadas por Deus e que têm a facilidade de confirmar outros em la fé. E é importante que esta experiência de vida do cristiano com Deus deve ser tão real em sua vida que o solo hecho de viver lleve pessoas a crer. É interessante pensar nisto porque nós aqui, o que o texto está dizendo de praticar a verdade, é que não somente com as palavras, sino que com nossa vida, com nossas ações, nós motivemos pessoas a rendir-se ao amor de Deus para aprender desta verdade de Deus e ponerla em prática também. Notem que cada experiência do cristiano de maneira geral com Deus pode ser um grande testemunho do amor e da transformação que Deus pode causar na vida das pessoas. Então, em estes versículos 16 e 17, nós encontramos a ideia de praticar a verdade como sendo estas pessoas que vão confirmar a fé de outras pessoas que recém estão conhecendo ao Senhor. E aqui é um detalhe muito interessante que eu les quero invitar a que pensemos nisto. Por exemplo, Lázaro não necessitou e nunca necessitou ser invitado para hacer charlas sobre sua fé, para hacer charlas sobre como Deus havia hecho grandes coisas em sua vida. A gente que conhecia Lázaro, a gente que lo havia conhecido antes e a gente que lo conhecia agora depois de haver ressuscitado por la gracia de Deus, al verlo, creía em Deus. El solo hecho de mirar a Lázaro, las personas creían. Porque era gente que lo havia visto, era gente que sabia da notícia, era gente que havia incluso chorado como amigo da família por la muerte de Lázaro e agora lo veían vivo. Podían creer plenamente en la verdad de Dios. Podían creer plenamente, sin necesitar que Lázaro hiciera alguna charla, algún estilo de evangelismo de manera general. Entonces, nosotros miramos en Juan capítulo 12, las personas que nos rodean hoy, las personas que nos conocen hoy, deben tener la oportunidad de creer en Dios mirando nuestro estilo de vida y las bendiciones que Dios ha derramado en nuestras vidas. Solo y solamente por la fidelidad en poner en práctica las verdades de Dios por medio del Evangelio de Cristo que brilla en la vida de todo verdadeiro cristiano. Que interessante é pensar que muitas vezes nós podemos ajudar a outras pessoas e fazê-las creer no Senhor solo com nosso estilo de vida. E nós queremos concluir nesta manhã de domingo, neste texto, afirmando o que já hemos dicho muitas vezes, que no mundo há e o mundo se divide em dois grandes grupos de pessoas. Não há terceira opção. O mundo se divide em dois grandes grupos de pessoas.
Hemos dicho esto muchas veces y aquí aplicando esto de nuevo, vamos a decir los que siguen y obedecen a Dios y los que no lo hacen. Los que un día estarán a la derecha de Cristo y los que estarán a la izquierda del Señor. Los que tienen sus nombres en el libro de Jesús y los que no lo tienen. Los que se rinden al amor de Dios y lo conocen y reconocen a Jesucristo como Dios. Y los que rechazan a Cristo y lo niegan. Y un detalle, según el texto que leímos, los que creen y guardan y practican la verdad de Dios y los que no lo hacen. Y lo que es más importante para el ser humano hoy, en este tiempo tan difícil, de tantas tragedias y un tiempo de tristeza que vive el mundo hoy día, lo que es más importante para el ser humano es descubrir a qué grupo de personas él pertenece. Claramente hablamos de los dos grandes grupos. Y lo que es más importante para el ser humano es creer en esta verdad de Dios, guardar esta verdad de Dios y practicar esta verdad de Dios para descubrir a qué grupo de personas pertenezco. Que el Señor, con su gracia infinita, con su amor, con su misericordia, renueve nuestra esperanza, renueve nuestra fe, y a aquellos que todavía no saben a qué grupo pertenecen, busquen al Señor, busquen la orientación de la palabra de Dios. Que la gracia del Señor sea con nosotros todos. Castillo fuerte es nuestro Dios, defensa y buen escudo. Con su poder nos librará en este trance agudo. Y con afán acósanos atar por armas de Javer, astucia y gran poder, cual él no hay en la aquí, con él todo es perdido, mas por nosotros pugnará, de Dios el escogido. ¿Sabéis quién es Jesús? El que venció en la cruz, Señor y Salvador. Y pues Él solo es Dios, Él triunfa en la batalla. Aun si están demonios mil, prontos a devorarnos, no temeremos, porque Dios sabrá aún prosperarnos, que muestre su vigor Satán y su furor, dañarnos no
podrá, pues condenado está por la palabra santa. Sin destruirla dejarán a un mal de su grado. Esta palabra del Señor, Él lucha a nuestro lado. Que lleven con furor los bienes, vida, honor, los hijos, la mujer, todo ha de perecer. De Dios el reino queda. Ok, hermanos, hermanas, este es el momento de reconocer que el Señor ya nos dio de su gracia, de su bendición, de su presencia con nosotros. Ya hemos cantado alabanzas al Señor, hemos leído su palabra, hemos meditado en su palabra. Este es el momento en que nosotros vamos a poner delante de Dios nuestras súplicas. Seguramente yo sé, principalmente en la contingencia y circunstancia que vivimos, nosotros conocemos personas, amigos, parientes, vecinos que están pasando luchas. Y en este momento yo le quiero pedir que usted, que quiere ser bendición de Dios en la vida de personas, que ponga a estas personas delante del Señor. Quizás incluso usted no va a orar, no va a pedir al Señor por otras personas, sino que por usted mismo y su misma familia. Por ello ahora incline su rostro y vamos juntos a clamar al Señor. Yo quiero orar por usted, quiero orar por su familia. Y mientras estoy orando, usted mismo ahora ahí, ponga su súplica delante de Dios, porque la Biblia dice que ni hablamos y Dios ya sabe lo que vamos a hablar. Por ello, incline su rostro y clamemos junto al Señor. Señor Jesús, en tu soberanía, en tu majestad y gloria, yo sé, Señor, que tú conoces todas las cosas. Y tu palabra nos enseña, Señor, que tú escudriñas el corazón y que tú sabes lo más profundo de nosotros. Y aún no ha llegado la palabra y tú, Señor, ya sabes lo que vamos a decir. Por ello, Señor, aunque yo te doy gracias porque no puedo hacer milagros. Y por esto, Señor, me libro de toda responsabilidad. Pero sí, Señor, yo conozco que tú eres Dios poderoso, soberano, pero sobre todo que eres Dios bondadoso y misericordioso. Y por esto, Señor, te pido, por los méritos de Cristo Jesús, que tu Señor, según tu voluntad, escuche, Señor, la súplica de los hermanos, hermanas, amigos, que ahora, Señor, ponen delante tuyo. Ya sea quien esté orando por amigos, parientes, vecinos, ya sea quien que estén orando por sí mismos. Señor, en el nombre de Jesús te pido que los escuche para tu gloria, Señor, para que tu nombre sea exaltado y glorificado y personas te conozcan como Dios bondadoso y misericordioso. Señor, nosotros nos sometemos al señorío de Cristo y clamamos. En su nombre, Señor Jesús, que tú escuches las súplicas y contestes según tu voluntad soberana y según tu bondad infinita. En el nombre de Jesús clamamos tu bendición sobre todas las personas. Y que la gracia del Señor Jesús y el amor de Dios nuestro Padre y la consolación y comunión en el Espíritu Santo sea con vosotros, hermanos, hoy y siempre. Amén y amén. Cantemos todos juntos, hermanos, que el Señor te bendiga y te guarde.
Que el Señor te bendiga y te guarde, y haga su rostro resplandecer, y que tenga sobre ti misericordia. Que el Señor te bendiga. Amén. Que el Señor te bendiga y te guarde, y haga su rostro resplandecer, y que tenga sobre ti misericordia. Que el Señor te bendiga.